Bienvenidos, queridos amigos, a otro viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia en nuestro canal. Hoy profundizamos en la intrigante narrativa de Ismael, el hijo de Abraham que a menudo se pasa por alto. Este relato bíblico es un rico tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia duradera de Dios. Si te inspiran historias eternas de fe, herencia y redención, te espera un placer. Antes de profundizar en la historia de Ismael, asegúrese de suscribirse a nuestro canal Misterios Bíblicos para mantenerse conectado con la profunda sabiduría y las enseñanzas de las Escrituras. No olvides activar la campana de notificaciones para nunca perderte un episodio interesante. Embarquémonos juntos en este viaje esclarecedor. Según la Biblia, Ismael fue el primer hijo de Abraham, nació cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo y será padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, ya que Sara no podía concebir, lo que los llevó a preguntarse cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16, Sara sugiere que Abraham tiene un hijo con su sierva egipcia, Agar, a quien ella ofrece como su esposa. Después de 10 años de vivir en la tierra de Canaán, Sara tomó a Agar y se la dio a Abraham por esposa, como se indica en Génesis 16:3. Esta práctica parece haber sido una costumbre común de la época, ya que también vemos a las esposas de Jacob recurrir a ella. En la antigüedad, era costumbre que una mujer estéril ofreciera su sirvienta a su marido para que tuviera hijos en su lugar. Los hijos nacidos de esta unión eran considerados esposas, y ella, no los sirvientes, los criaría. Esta práctica podría verse como una forma temprana de subrogación. Aunque esta solución les pareció práctica a Abraham y Sara, al final generó más complicaciones. De hecho, Agar concibió un hijo con Abraham, pero su nuevo estatus la hizo menospreciar a Sara. Esto llevó a un conflicto, como se describe en Génesis 16, 4-5, cuando supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a su señora. Entonces Sara dijo a Abraham: «Tú eres responsable del mal que estoy sufriendo. He puesto mi sierva en tus brazos, y ahora que sabe que está embarazada, me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham permitió que Sara manejara la situación, lo que llevó a Sara a maltratar a Agar, quien finalmente huyó. Aunque Ismael era legalmente considerado hijo de Sara porque nació de su sirvienta, esto no excusó el duro trato que Sara le dio a Agar. Años más tarde, Dios estableció un pacto con Abraham, que incluía el mandato de circuncidar a todos los varones de su casa. Abraham recibió instrucciones de circuncidar a su hijo Ismael junto con todos los demás varones de su casa. En ese momento, Abraham tenía 99 años e Ismael 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, intensificó la ya tensa relación entre Sara y Agar. La tensión había comenzado incluso antes del nacimiento de Ismael. Como se señaló anteriormente, fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. También fue aquí donde el ángel le informó a Agar que el hijo que llevaba encinta debería llamarse Ismael, que significa Dios ha oído, reconociendo que el Señor había oído el sufrimiento de Agar, como se describe en Génesis 16:1. El conflicto entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo durante el destete de Isaac. Profundamente preocupada, Sara le pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Abraham, que consideraba a Ismael como el hijo prometido por Dios, se sintió angustiado por esta petición. Incluso cuando Dios reveló que Sara tendría un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de esto, dado que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham le dice a Dios: «Ojalá Ismael viviera bajo tu bendición». A pesar del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con afecto, preocupado por la insistencia de Sara en repudiarlo. Sara, sin embargo, vio a Ismael como una amenaza a la posición de Isaac dentro de la familia y trató de eliminarlo, como se relata en Génesis 21, 1-34.
Esta petición de expulsar a la sirvienta y a su hijo era contraria a las normas del derecho antiguo, según el cual los hijos de las sirvientas podían ser degradados pero no despedidos sin una razón válida. El hecho de que Abraham inicialmente se resistiera a despedir a Agar e Ismael, actuando solo por orden de Dios, sugiere que esta acción no estaba en consonancia con las normas sociales de la época. Esto plantea dudas sobre la reacción de Sara. ¿Se debió a un acto específico de Ismael que amenazó a Isaac, o fue simplemente la existencia de Ismael lo que representó una amenaza? Génesis 21:9 menciona que Sara vio al hijo de Agar, el egipcio que ella le había dado a Abraham, burlándose. El término burla aquí es ambiguo. ¿Estaba Ismael ridiculizando a Isaac o simplemente estaba jugando con él? La ambigüedad del término plantea dudas sobre la percepción que Sara tenía de Ismael como rival de Isaac, no necesariamente por algún acto específico, sino simplemente por su presencia. El autor del Génesis presenta la historia de Ismael principalmente para resaltar el contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como símbolos de la obra de Dios. La narración enfatiza que el cumplimiento de Dios de sus promesas a Abraham no estuvo limitado por leyes naturales u ordinarias, es decir, por la carne, aunque la preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa de Abraham, sí se alineaba con la costumbre. El rechazo de Agar e Ismael subraya este contraste. Agar fue enviada con su hijo al desierto, como se describe en Génesis 21, 10-14. Sara le dijo a Abraham: echa fuera a esta esclava con su hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo, pero Dios lo tranquilizó diciéndole: no te angusties por el niño y por tu esclava. Escucha lo que Sara te diga, porque en Isaac será contada tu descendencia. Sin embargo, del hijo de la esclava haré también una nación, porque es linaje tuyo. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar, se los puso sobre el hombro junto con el niño y la despidió. Ella vagó por el desierto de Berseba. Cuando estaban a punto de morir de sed, Dios escuchó el llanto del niño y les proporcionó agua. Dios tenía más planes para Ismael y le aseguró a Agar que, como hijo de Abraham, Ismael se convertiría en una gran nación. Esta profecía se relata en Génesis 21, 17-18 y se cumple en Génesis 25, 12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en líderes poderosos y formaron una nación. Agar, de origen egipcio, eligió esposa egipcia para Ismael, y éste se estableció en el desierto de Parán, como consta en Génesis 21-21. Habitaron la región desde Javila, al este de Egipto hacia Asiria, como se indica en Génesis 25 horas y 18 minutos. Los 12 hijos y una hija de Ismael se nombran en Génesis 25, 13-15, y se enumera a Nebaiot como el primogénito, seguido de Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Napis y Kedema. Curiosamente, Ismael tuvo 12 hijos, similares a los 12 hijos de Jacob, Nacor y Esaú. La hija de Ismael se casó más tarde con Esaú, el hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28, 9 y Génesis 36, 3. La región de Javila, donde vivían los descendientes de Ismael, estaba en la parte norte de la península arábiga. El desierto de Sur era una región desértica entre Berseba en el desierto del Negev y Egipto. Isaías 60, 7 menciona a los descendientes de Nebaiot y Sider como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron llamados árabes, que significa nómadas. Desde el principio fueron un pueblo guerrero, que vivía en hostilidad con todos sus hermanos. Esto cumple la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre como un asno montés, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en enemistad contra todos sus hermanos, Génesis 16:12. Posteriormente, otros pueblos, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Ketura y algunos descendientes de Esaú, como los amalecitas, también se establecieron en la península arábiga, 1 Crónicas 1, 32-33, Génesis 36 horas y 12 minutos.
Aunque Isaac siguió siendo el único heredero de Abraham, Ismael y los hijos de las concubinas de Abraham también fueron bendecidos, como se indica en Génesis 25. Esto indica que los hijos de Agar y Cetura recibieron bienes materiales de Abraham. Como adultos, no hay registro de conflicto entre Ismael e Isaac. A ambos se les describe enterrando a Abraham en Macpela, Génesis 25, 9. Muchos de estos nombres aparecen en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de la época. Los descendientes de Ismael suelen identificarse como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus y vivían en campamentos móviles en el desierto del sur, Génesis 25. Ismael murió a la edad de 137 años, Génesis 25 horas y 17 minutos. Si bien la Biblia no especifica su lugar de enterramiento, la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba de la Meca. A medida que profundizamos en las historias de figuras bíblicas influyentes como Ismael, hijo de Abraham, descubrimos la profundidad y riqueza de estas narrativas. Estos relatos, desde la organización de los ismaelitas en 12 tribus en el desierto hasta la tradición del lugar de enterramiento de Ismael, brindan valiosas ideas sobre la fe, la perseverancia y la búsqueda del significado espiritual. Al concluir nuestro análisis de Ismael, hijo de Abraham, podemos resaltar varios puntos importantes. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa de Dios a Abraham, Dios aún así lo protegió. El Señor mismo eligió el nombre Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estaba fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener numerosos descendientes, comparables a los de Isaac, y su linaje estaba organizado en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, enfatizando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que enfrentarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham a través de Ketura. Esta fusión de pueblos e historias propició una asimilación entre ismaelitas y madianitas en diversos pasajes bíblicos. Hoy en día, muchos árabes remontan su genealogía a Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular, ampliamente aceptada entre los musulmanes y algunos cristianos, postula que los musulmanes árabes son descendientes directos de Ismael. El propio Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, afirmando descender de Ismael como se indica en el Corán. Según el misionero y autor Kenneth Flamming, es probable que esta teoría tenga algo de verdad. La evidencia sugiere que los ismaelitas forman una parte importante de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen una conexión entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es improbable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Ketura y los hijos de Esaú también vivieron en la península arábiga. Si bien algunos árabes modernos pueden rastrear su linaje hasta Ismael, es inexacto decir que todos los árabes son sus descendientes, contrariamente a algunas creencias musulmanas. La Biblia enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación y que sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para salvación. La historia de Ismael va más allá de su biografía, revelando una parte significativa de la obra de Dios y el desarrollo de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, resultado de la unión entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, demostrando el gran poder de Dios al permitir concebir a una mujer estéril de 90 años. El apóstol Pablo utiliza la historia de Agar y Sara en Gálatas 4 para ilustrar una profunda verdad espiritual acerca de nuestra salvación. Agar simboliza el antiguo pacto, arraigado en los esfuerzos humanos y la ley, mientras que Sara representa el nuevo pacto, basado en la gracia divina a través de la obra redentora de Dios. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara, nacido libre por el Espíritu. En Gálatas 4, 29-31 está escrito: pero así como en aquel tiempo el niño nacido según la carne perseguía al niño nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echad fuera la esclava y su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre.
Así que, hermanos, no somos hijos del esclavo sino del libre. Así, como creyentes nacidos de nuevo, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una mujer esclava, que simboliza el nacimiento natural, sino de una mujer libre, que representa un nacimiento sobrenatural. Al concluir este fascinante viaje a través de la historia de Ismael, recordamos que la Biblia es un rico mosaico de experiencias humanas, lleno de historias que resuenan a través de generaciones y culturas. Aquí en el canal Bible Mysteries, nuestro objetivo es dar vida a estas narrativas ofreciendo conocimientos profundos que conecten con personas de todo el mundo. Si la historia de Ismael ha despertado algo dentro de ti, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con amigos y familiares para difundir estas reflexiones. Nos vemos pronto.